Lo que pasa en Mendiolaza, pasa por de Mendiolaza. Y en estas mañanitas de Mendiolaza queremos contarles novedades que tenemos del Coral Mendiolaza. Se mudó el Coral Mendiolaza, sigue buscando su propia casa. Me parece que vamos a tener que hacer una minga y construirle efectivamente una casa propia. Para contarnos eso ya está al aire Carlos Alieve, director del Coral Mendiolaza. Buenos días, Carlos. Buenos días, Gaby. ¿Cómo te va? Muy amable, muy gentil por esta invitación. Buenos días a toda la audiencia de estas hermosas mañanitas. Antes que nada, utilizar tu audiencia, perdón por el término utilizar, ¿no? Pero verdaderamente es así, de testigo de que, bueno, que vos te has comprometido a construir la casa del Coral Mendiolaza. Muy bien, te felicito y te agradezco. Dije, vamos a hacer una minga. O sea, la vamos a construir entre todos. Bueno, vos sabés que no es mala la idea y varias veces la pensé, Gaby. Lo que pasa es que los coritos vocacionales del interior provincial, y eso que a veces me toca con el coro que tengo en la granja, del interior, por ahí nos cuesta mantener una plantilla. Siempre lo hablamos con la Tere Ruiz, que es la directora del coro polifónico de Unquillo, con el Ale Pitis, que tiene el coro de San Si Puedes. Lo hablamos de lo difícil que se nos vuelve año a año los recambios, ¿no? Recambios que tienen que ver mucho precisamente con el ser del interior. La gente por ahí cada vez se escapa más de las ciudades. Y por allí gente que vino buscando un poquito de tranquilidad a esta zona, Villa Allende, Mendiolaza, Unquillo, se terminan yendo más al interior. Y eso es uno de tantos motivos por los cuales generalmente año a año se cambia muchísimo la plantilla de los coros. Pero, Carlito, vos decís... Aquí en Mendiolaza, bueno, hemos sido testigos de la desaparición de muy lindos coros. Y eran coros verdaderamente muy valiosos, no obstante ellos, bueno, han tenido que dejar la actividad o mudarse, en el mejor de los casos, para lograr un poquito de continuidad. Bueno, vos sos un poco testigo de mi vida coreuta en Mendiolaza. Ya he empezado 3 veces desde cero, no es como ahora, que arranco con una base, pero empezó 3 veces de cero y las 3 veces me he rearmado y he logrado reunir un grupo de personas que hicieron posible que el coral siga vivo. Y va a seguir vivo, nada más que ahora en nueva casa. Lo hemos abandonado al cabeza porque me estaba saliendo muy caro en vino, no, mentira. Lo hemos abandonado al cabezota porque... por iniciativa de un gran amigo, de Sergio Argüello, me puso en contacto con el padre Pablo, quien muy gentilmente y con muy buena predisposición nos ha ofrecido para ensayar el salón parroquial. En la granja, hago un paréntesis, en la granja también ensayamos en el salón parroquial que está al lado de la iglesia de la granja. Y en este caso lo que ganamos es en espacio, en luminosidad y en acceso al público en general, que estamos mucho más visibles que aquí en el bosquecito. En el bosquecito estamos visibles para los amigos de lo ajeno. Te comento que hace unos días me entraron por tercera vez robándome otra guitarra y bueno, y ahí voy luchándola. Carlos, perdón, porque dijiste una cosa al pasar. La gente viene acá como buscando tranquilidad y después se muda de nuevo. ¿Se va más lejos la gente? Fíjate vos que me lo hicieron ver en una inmobiliaria cuando tuvimos en venta una propiedad de mis padres en Barrio Urca, que eso es un poquito la idiosincrasia del cordobés, ¿no? Los matrimonios jóvenes casi todos viven en el centro, los clase media o bueno, clase media medio venido abajo como somos muchos, luego encuentran un poquito un confort, se vienen para el norte de la ciudad, los que vienen para el norte, muchos que se van para el sur, y van buscando cada vez más al norte. Me decían de esta inmobiliaria que es algo bastante típico
y que las ciudades dormitorios de las sierras chicas son muy buscadas, pero por allí cuando va avanzando el progreso, van avanzando también las ansias un poquito de la gente de volver a la búsqueda de esa tranquilidad que vinieron a buscar hace 10, 15, 20 años atrás. Bien, y la actividad coral requiere es una actividad sedentaria en un punto, es decir, necesita que la Sí, gente... sobre todo la vocacional, absolutamente de Claro, acuerdo. porque requiere cierto sentido de pertenencia, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, por eso por allí a veces pareciera una quimera llamarnos coral mendiolaza, ¿no? Por ahí se requiere precisamente lo que vos decís, el hecho de sentirnos orgullosamente mendiolacenses, aunque mi guainito diga mendiolaceño, pero esas son licencias que nos damos los artistas. No, y bueno, debo de Este, decirte una cosa, hagamos un alto ahí. Como yo soy una obsesiva, así confesa, Vos sos una yo, exquisita yo observador, eso no sos. escucha esto porque, y después llama loquero si querés. Escribí a la Real Academia Española preguntándole si existía alguna regla para los gentilicios, porque yo quería saber si se decía mendiolacense o si se decía mendiolaceño. De la Real Academia Española me contestaron, me dijeron, señora, usted no tiene nada mejor que hacer. No, no, me dijeron que es absolutamente indistinto. O sea que está Bueno, muy te bien. agradezco infinitamente, Gaby, por tu curiosidad. Y lejos de llamar loquero, porque si no también me estaría autoincriminando, lejos de ello, te lo agradezco porque he recibido algunas críticas por el tema. ¿Por qué se llama? Y hasta que me llevó a la respuesta, hay dos cosas. Una, que es una licencia poética, por lo cual puedo poner lo que me plazca, siempre y cuando esté dentro de las normas de la lengua. Y mendiolaceño claramente lo está. Por otro lado, le digo, entonces tienen que retarlos a lo de Santiago del Estero, o tienen que retarlos a lo de Santiago de Cuba, o quizá tengan que retarlos a lo de Santiago de Chile, porque acá son santiagueños, en Chile son santiaguinos, y en Cuba son santiaguenses. Entonces, ¿quién es el que está equivocado? Bueno, tenemos todos la dispensa de la Real Academia Española, según Grande me Gaby, comunicaron. apostemos todo por las mañanitas, que las mañanitas nos solucionan todas las cuestiones etimológicas. Hay dentro de la misma página de la Real Academia Española, hay la posibilidad de comunicarse y hacer consultas. Yo la hice, demoraron un poco en contestarme, pero me contestaron. Claro que sí, felicitaciones. Yo jamás hubiera tenido alguna ambición de que se me responda. Bien, entonces, mendiolaceño o mendiolacense, hay que tener ese Ahora servicio de vamos con mendiolaceño pertenencia. a full. Ahora va a full me con mendiolaceño. Claro, claro. Pero digo, hay que tener un sentimiento de pertenencia, Sí. un sentido de pertenencia para un coro, pero hay que tener más que eso porque es una actividad comunitaria y son tiempos un poco Sí, son difíciles muchos los para factores. Sí, está totalmente lo cierto, Gaby. Son muchos los factores. Por allí sería demasiado extenso desarrollarlos a todos, pero yo recuerdo tiempos pasados en que el coral mendiolaza era considerado por la gente común. Hoy por hoy ya no se habla tanto, es decir, no se habla tanto, nunca se habló mucho, pero es más difícil encontrar gente que conozcan qué es el coral mendiolaza, cuando antes estábamos presentes siempre en fiestas patronales, en actos, siempre se nos convocó, máxime cuando hemos sido designados por unanimidad en el año 2017 como de embajadores culturales de Mendiolaza y de interés cultural. Pero un poquito, algo que sostengo y no lo quiero hacer a veces tan público, pero me urge decirlo como hombre de la cultura, creo que un poquito se ha vaciado culturalmente a Mendiolaza y eso verdaderamente me duele y afecta al coro. Carlos, sin lugar a duda, la idea de esta gestión sobre la gestión cultural es escasa, coincido.
Pero mi pregunta iba en relación a los tiempos para construir comunitariamente. Me parece que son tiempos difíciles, que Sí, eh, absolutamente, y por cuestiones no solo inherentes a nuestra Mendiolaza, sino a toda la realidad sociológica que estamos viviendo en toda la República, ¿no? A ello te hago un paréntesis y quiero felicitar, no sé si decir felicitar, porque ¿quién soy yo para felicitar a alguien? Pero bueno, pero sí, me nace felicitar a todos los emprendimientos y muchos que hay en Mendiolaza de colectivos culturales totalmente privados y solidarios que verdaderamente abundan felizmente en nuestra Mendiolaza. Y son ellas, en la mayoría de los casos son ellas, quienes están sosteniendo un poquito ese sentido de pertenencia que tanto nos cuesta conseguir, por lo que está diciendo vos, por la verdadera deshumanización que se está viviendo del propio ser, ¿no es cierto?, aquí en la República, con algunas cuestiones que tienen más que ver con lo estrictamente o brutalmente material y en algunos casos de manera excluyente tan solo a lo monetario y económico, ¿no? uh-huh. Yo creo que también empalmamos, ¿no? Posiblemente como consecuencia pero la pandemia fue una experiencia tremendamente Fue letal. traumática que provocó un aislamiento que no Sí, terminó absolutamente. con la pandemia, No, ¿no? no, sí, Eh, sí, absolutamente. Y así fue cuando hicimos un esfuerzo por mantenerlo vivo el coro, felizmente la sobrevivimos, y tuvimos tiempo de esplendor, inclusive luego de la pandemia, pero en la pandemia tratamos de aunarnos a través de los distintos medios tecnológicos con los que contábamos, que todavía estaban muy incipientes, pero se fueron perfeccionando precisamente a consecuencia de la pandemia, ¿no? Como Zoom, Meet y demás, que verdaderamente para la actividad coral eran hasta nocivos, te diría, pero sirvió para la faz humana, que es lo más importante en un coro vocacional. Nos mantuvo unidos y muchos de los coreutas que conformábamos el Coral Mendiolaza pre-pandemia los seguimos conformando luego y después se fueron yendo por distintos motivos, muchos. Qué sé yo, el Malambo González está cada vez más atareado con su uh-huh. academia y así, ¿no? Pero sin embargo seguimos teniendo una relación maravillosa y un espíritu de colaboración mutua, precisamente por eso que hablaba de que muchas veces entre nosotros tan solo tratamos de sostener la cultura y el sentido mismo de pertenencia. Pero la pandemia fue letal para muchos aspectos. El que me compete a mí, que es el tema artístico de lo musical, y también fue letal, fue verdaderamente letal. Claro, y la salida de la pandemia que dejó muchísimas cosas facilitadas por estas herramientas que se desarrollaron. Viste como en las guerras siempre Sí, hay como un gran salto de la ciencia, de la tecnología, sí, tal cual, porque está impulsadas por las guerras. Bueno, pasamos una guerra, salimos de la absolutamente. pandemia con unas herramientas que no teníamos antes, con desarrollos tecnológicos popularizados, que no eran populares antes, eh, pero, Exactamente. eso también hizo que cada uno se quedase un poquito más en su casa, aun Sí, cuando cada ya uno en no su había rancho, sí, riesgo. es verdad, sí, claro que sí, Entonces, claro que sí. las actividades comunitarias siguen siendo un gran desafío. Carlitos, volviendo Un gran al, desafío, vos lo has dicho, es exactamente eso. volviendo al Coral Mendiolaza, veo ahora que se llama Coral Mendiolaza Irma Sibona. Sí, Ah, efectivamente. quiero Hace saber pocos por qué. días estábamos en La Minerita, invitados por la Tere Ruiz. Estábamos cantando con el coro polifónico municipal de La Granja. Y Irma Sibona, tía mía, esposa de un hermano de mamá, que fue quien me inició a mí en la vida coral. Fue ella quien fue. Yo, nada que ver, yo andaba de grupo vocal en grupo vocal, o como solista, o en dúos, pero nunca había tenido nada que ver con los coros, con la actividad coral. Quien me introduce en la vida coral es mi tía Irma Sibona,
cuando subimos al escenario con el coro polifónico de La Granja, en La Minerita, sabía, porque hacía 3 días ya que mi tía se encontraba en Jujuy, donde vivía, en terapia intensiva, y cuando me bajé del escenario, mi tía fallece. Y compartimos ese encuentro con el coro Camiares, dirigido por Soledad Ceballos, quien nos dirigió a mi tía y a mí cuando estuvimos en el coro Convocarte, coro que ya no participa. Y también estuvimos con el coro Agruparte, que es una de las agrupaciones corales más antiguas que hay vocacionales en Córdoba, dirigido por una gran maestra, que es Silvia Herrero, y que fue mi primera directora coral y que fue quien me admitió cuando mi tía Irma me llevó al coro Convocarte. Cuando estaba en ese tiempo, estaba en la cripta del Quito Mariani, ahí estaba el coro. Después lo trajimos a Mendiolaza, junto con Sonia Lemos, fue con quienes trajimos ese coro a Mendiolaza. Y bueno, en homenaje a esa tía mía que me inició junto con Julito Roca, un gran amigo, fueron los íntimos amigos entre ellos, fueron los dos que me introdujeron a la vida coral. En homenaje a ella es que decidí colocarle al coral Mendiolaza el aditivo del nombre de Irma Sibona. Bien, así que ahora tenemos coro con nombre y apellido. O sea, a partir de ahora es Coral Mendiolaza, Irma Sibona. O si querés, tenemos un coro chic de doble apellido. Bien, Carlos, vamos a repetir entonces los horarios. ¿Siguen siendo los mismos para...? Siguen siendo los martes. En este invierno lo habíamos adelantado y ya quedará en ese horario que les resultó más cómodo a todos, de 19 a 21. Aparte, por otro motivo más, que las llaves de la iglesia las tengo que entregar precisamente a las 21 horas, así que ya no lo vamos a mover el horario. Nos vamos a reunir todos los martes de 19 a 21 en el salón parroquial contiguo a la iglesia, a la capilla San José de Calasanz. Allí en calle 4, esquina Las Mercedes, en el kilómetro 16. La Mercedes en kilómetro 16. Exactamente, barrio Los Cigarrales. Carlos Alivi, muchísimas gracias por esta comunicación con la radio de Mendiolaza. Un abrazo fuerte. Al contrario, muchas gracias a vos por tu gentileza permanente, tu atención y tu deferencia para con el coral. Y bueno, y un saludo enorme en estos tiempos a todos nuestros vecinos y a invitarlos también de que uno de los modos de sanar, uno de los modos de encontrarnos y uno de los modos de aliviar el alma es cantando. Claro que sí. Abrazo, Carlitos. Otro para vos. Mañanitas de Mendiolaza. Martes a viernes, de 10 a 12, por la 102.7 FM de Mendiolaza. Vecino.